Bien, vamos a seguir ahora eh, explicando cuál es la relación entre el Estado en manos de la Unión Cívica Radical, de Irigoyen, y los obreros con sus organizaciones y sus centrales sindicales. Vamos como a recordar un poco del año pasado y ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay diferentes ideologías que habían venido con los inmigrantes, el principio del siglo, en 1890, 1900, con todos estos inmigrantes que habían venido, sobre todo de Italia y de España, habían traído también no solo sus expectativas de vida, sino también todas sus ideas políticas que venían desde Europa. La mayoría de las ideologías van a ser eh, anarquistas y socialistas, ¿sí? Esas son las dos ideologías más fuertes que se van a desarrollar en Argentina. ¿Cuál es la relación anterior, digamos, del régimen oligárquico con los obreros? Bueno, la relación va a ser de represión. No hay ningún tipo de negociación. Cualquier demanda que quisieran hacer los obreros de mejoras salariales, recordemos que no tienen casi ningún derecho, sobre todo de mejoras salariales, de reducción de la jornada de trabajo, de vacaciones pagas, la de vacaciones pagas. Bueno, el Estado lo que va a hacer es, frente casi a cualquier huelga, lo que va a hacer es reprimir. ¿Se acuerdan que nosotros vimos un documental de Virginia Bolten, ¿se acuerdan? En donde ella está dando un discurso para sus compañeras en un barrio, y la policía lo que hace es disparar directamente. Esa es la relación. Ahora, la relación va a cambiar en algunos aspectos, ¿sí? Y en otros va a quedar bastante parecido que lo anterior, que el periodo anterior. Entonces, lo que nos preguntamos acá es, cómo es la relación entre el movimiento obrero y el Estado en manos de los radicales, ¿sí? Bien. Vamos a Lo primero que vamos a ver son, esta en la fotocopia en la página 104. Bien. En la Argentina va a haber lo que se llama las centrales sindicales. ¿Qué son centrales? Son organizaciones, ¿sí?, de distintos sindicatos que nuclean a sindicatos de todo el país. Entonces, por ejemplo, van a nuclear el sindicato de marítimo, ferroviario, metalúrgico, de la carne, bueno, todos, muchos sindicatos se van a nuclear, se van a juntar y van a tener una central, ¿sí? ¿Para qué hacen esto? Para tener más fuerza, porque no es lo mismo que salgan a pedir demanda un solo sindicato, que sea toda una central, que sean muchos sindicatos, ¿sí?, de diferentes ramas, los que puedan pedir, digamos. La idea es poder unificar las demandas y unificar la lucha, pensando en la clase obrera, ¿sí? Y no en un solo sindicato, un trabajo, una rama, digamos, no solo, dejar solo a lo metalúrgico, total, yo soy una obrera ferroviaria y a mí no me importa, yo cobro mejor, chao, que hagan su lucha. No, es empezar a pensar en la clase obrera. ¿Sí? Esas son ideas anarquistas socialistas que habíamos visto. En Argentina, en este momento, hay dos centrales, ¿sí? Funcionan dos centrales porque están divididas ideológicamente, ¿sí? Hay cosas que no coinciden, entonces funcionan dos. Por un lado, tenemos la Fora del Quinto Congreso, así se llaman, ¿sí? La Fora del Quinto Congreso, que va a ser de ideología anarquista. ¿Se acuerdan quiénes son los anarquistas? Los anarquistas son aquellos que creen que hay que derribar al Estado, ¿sí? No hay que negociar, el Estado es un sistema que oprime, ¿sí? Entonces al hombre en general, no solo al obrero, sino que el Estado es un sistema que oprime. Entonces lo que hay que hacer es destruir ese Estado, ¿sí? Para crear un tipo de federaciones, ¿sí?, en donde los seres humanos sean todos iguales, no existan las clases sociales, no existan las injusticias, se puede debatir más a nivel asambleario. Tampoco van a estar de acuerdo con los partidos políticos, por eso, ¿sí?, porque no creen en ninguna
en ninguna sumisión del hombre por el hombre. Entonces, lo que van a hacer es, van a estar en contra de formar partidos políticos, ¿sí? Entonces, sí van a actuar dentro de los sindicatos. Entonces, la Fora del Quinto Congreso, esa central sindical, está liderada por los anarquistas, que son minorías, son los menos, ¿sí? Rechazaban cualquier acuerdo con el Estado, porque están en contra, lo que quieren hacer es eliminar, para ellos el Estado, cuando dicen Estado piensan en represión, en Estado que reprime, en Estado que no te da ningún tipo de derecho, ¿sí? En el Estado que te somete, eso piensan los anarquistas. Con el Estado, porque querían abolirlo. Abolirlo significa destruirlo, ¿sí? Que no exista más. Afirmaban que el Estado era represivo. Esa es la idea de Estado que tiene. El Estado no se puede negociar, porque el Estado siempre va a sacar ventaja, porque es una idea, tiene la idea que es que te reprime, ¿sí? Bien, esa es la fora del quinto congreso. La fora del noveno congreso no estaba dirigida por sindicalistas revolucionarios. ¿Qué son los sindicalistas revolucionarios? Para que no nos confundamos, no son socialistas, son sindicalistas revolucionarios. ¿Qué son? Aquellos movimientos de obreros que creen que el organismo de lucha de los trabajadores tienen que ser los sindicatos, ¿sí? No son los partidos, no son como el anarquismo, que es más un movimiento que no tiene tanta organización, sino que son a partir de los sindicatos la herramienta fundamental que tienen los obreros para reclamar sus derechos, ¿sí? Eso es el sindicalismo revolucionario. Aparte, ¿qué quieren? Construir organizaciones sindicales fuertes, ¿sí? Y van a negociar con el Estado, van a negociar con el Estado, ¿sí? Total, a ellos lo que quieren es conseguir mejoras para el Estado. Eso es lo que tenemos, ese es el contexto que tenemos con respecto al movimiento obrero y sus organizaciones, la Fora del Quinto Congreso y la Fora del Noveno Congreso. ¿Cuál es la relación entre la Unión Cívica Radical y el movimiento obrero? Bueno, va a decir acá que oscila. ¿Qué es oscilar? Que va de un lado al otro, ¿sí? Va de un lado al otro. Va a oscilar entre a veces la negociación y a veces la represión. ¿Estamos? A veces el Estado negocia con los obreros, pero a veces reprime. Cuando yo digo reprime, creo que quede claro que implica muerte, ¿sí? Implica disparar, implica golpear, implica que haya gente que muere, ¿sí? Entonces, a veces el Estado radical va a negociar con los obreros y a veces va a reprimir. Ahora lo que tenemos que ver es cuándo negocia y cuándo reprime. ¿Cuándo negocia el Estado? ¿Con quiénes va a negociar? Miren bien, el Estado sobre todo va a negociar en una cosa que quiero aclarar antes. Es importantísimo porque antes de que los radicales accedan al poder, con Irigoyen como presidente, nunca el Estado negoció. ¿Qué es lo que negocia el Estado? ¿Qué hace? Hace de árbitro. Está la patronal, ¿sí? Los patrones, los capitalistas, los burgueses, ¿sí? Quienes pagan los sueldos, y los obreros. Tienen un conflicto. Por ejemplo, los obreros quieren mejoras salariales porque realmente creen que no les alcanza para vivir. ¿Estamos? ¿Qué hace el Estado? El Estado es el tercero, el que arbitra, el que está en el medio, el que media, ¿sí? El que dice, bueno, a ver, vas a tener que darle esto al obrero, no, esto obrero no te lo van a dar, ¿sí? Eso es algo totalmente innovador. Jamás el Estado, antes en manos del PAN, del Partido Autonomista Nacional, iba a negociar algo. Directamente reprimía, nada, iba a beneficiar siempre, siempre, siempre a los sectores patronales. ¿Estamos? Nunca iba a darle algún tipo de concesión al obrero. Ahora hay un cambio grande. Primer cambio, el Estado en manos de Irigoyen va a intentar ser el árbitro, que se negocie, a ver qué es lo que están queriendo. ¿Estamos? Que les quede claro que casi siempre va a estar del lado de los patrones, ¿no? Bien, ¿con quiénes va a negociar? Con los obreros marítimos y ferroviarios, o sea, aquellos que trabajan en los puertos y aquellos que trabajan en los trenes. ¿Por qué negocia con ese? Dice, perdón, el presidente arbitró en las huelgas y logra que
se cumplieran los reclamos de los trabajadores. Piden mejoras salariales, ¿sí? Hacen huelga a los marítimos, hacen huelga a los ferroviarios, y se les dan las concesiones que piden. ¿Por qué sucede esto? Porque son sindicatos. Son sindicatos que pertenecen al 9º Congreso, o sea que son sindicalistas revolucionarios. Y además, sobre todo, están relacionados al modelo económico agroexportador. ¿Sí? Recordemos que el poder económico lo siguen teniendo las oligarquías. Si se para, ¿sí? Si tenemos obreros que paran, sobre todo, los trenes y todo lo que tiene que ver con los puertos, que es para exportar, ¿sí? Se me para toda la economía. Son sindicatos que influyen muchísimo en la economía nacional. ¿Estamos? Y además no son anarquistas. Irigoyen con anarquistas no negocia. Con anarquistas reprime. ¿Sí? ¿Queda claro con quiénes negocia? No va a negociar con aquellos sindicatos que son muy importantes para la economía. ¿A qué otros entonces sindicatos va a reprimir? Va a reprimir a aquellos sindicatos que sean anarquistas o socialistas, ¿sí? Y a aquellos que sean sectores de la economía menos importantes. Por ejemplo, va a tener muchos eventos de represión, pero hay 3 muy importantes, que son la Semana Trágica, la represión en la forestal y la represión en la Patagonia, ¿sí? Esos 3 casos que son emblemáticos, nosotros vamos a estudiar ahora 2, la Semana Trágica y la represión en la Patagonia. Entonces, reprime, oscila entre la negociación y la represión. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar ahora a qué pasó en la Semana Trágica.